muchos casos de tortura, de desapariciones de las personas. Sabemos la apropiación de niños, de todo lo cruel que fue esta última dictadura cívico-militar, pero queríamos más profundizar sobre cuál era el plan de la dictadura en la educación y la cultura. ¿Qué hacían estas personas? Digamos, era todo el plan de reorganización nacional, digamos, este proceso que ellos tenían, que querían combatir al enemigo. ¿Quién era ese enemigo? El subversivo. Y cómo tenían que hacerlo a través de la censura y la desaparición de estos bienes culturales y simbólicos, que son la persecución, un accionar represivo hacia los escritores, escritoras, a la gente de la cultura. ¿Por qué? ¿Qué tanto lo que les molestaba? Era la pregunta. ¿Cómo los trataban como subversivos? ¿Subversivos a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué tenían de malo estos subversivos? Bueno, lo que quiero rescatar, digamos, es que todo este plan represivo tuvimos muchos ministros de educación que eran civiles. ¿No eran militares que se ocupaban de la educación? Mirá vos. No, eran civiles que duraron aproximadamente en toda la dictadura del 76 al 83, un año aproximadamente cada uno, así que tuvimos 5, que uno duró año y medio. Es difícil ser ministro de educación. Sí, bueno, no sé, no lo vamos a mencionar, tengo los nombres acá, pero llevaban este plan, digamos, con el Ministerio del Interior, que era Albano Ardindegui, que llevaban todo este plan, digamos, de censura, de prohibiciones y de desapariciones de estos libros, porque algunos de los libros rescatados, digamos, que tenemos acá. ¿Cómo concebían a la educación? Como que tenía que ser, palabras textuales, dice: la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino, y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los intereses de la nación y consolide los valores y aspiraciones del ser argentino. Eso es lo único que querían, que lea la Biblia, por ejemplo. Así, esa reducción feroz era digamos, los textos literarios que querían. Sí, no quería nada que piense, que ayude a pensar distinto, digamos, a que vos tengas ideas, que vos cuestiones cosas, digamos. Y cómo concebían a las escuelas como cuarteles, las cosas que algo sabemos, digamos, que el comportamiento, te tenías que cortar el pelo de una forma distinta, llevar cierta ropa, no meterte en cosas subversivas, que es esa subversión. ¿Qué hicieron ellos? En 1977 imprimieron un libro para el Ministerio de Cultura y Educación, imprimieron en las imprentas del Estado, del Ministerio de Educación, un libro que decía: subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo. Era un listado, digamos, un extenso libro, digamos, que te decía quién era ese enemigo a eliminar, y hay una parte que me resalté, digamos, que es para los niveles preescolar y primario. Específicamente hablaba de la literatura infantil. Se ha advertido en los últimos tiempos una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y la alternativa. Estamos hablando de la literatura destinada a personas entre 5 y 12 años. Sí, de 3, pero en esa época el primario también. Claro, pero en esa época el preescolar que se llamaba preescolar, era de 5 años, 4 o 5 años. Sí. Claro, entonces pensemos que el enemigo era para esta gente entre los 5 y los 12, ¿no? La literatura que estaba destinada a ese grupo. ¿Y qué es lo que tanto decían estos cuentos, Rocío, estos libros, que le preocupaba a la dictadura? A ver, tirame un ejemplo. Vamos. Tenés acá, sí. ¿Cuál que me gusta a mí? El que me gusta a mí. Un elefante ocupa mucho espacio. Bueno, no sé si ahí escrito por Elsa Bornemann, que nació en Buenos Aires. Ella lo editó, ese libro, en 1975, lo escribió en Democracia. Son ese libro que es, claro, ese tiene aparte editado de otra forma. Ese solo es el cuento. Un elefante ocupa mucho espacio, pero acá tenés la recopilación de 15 cuentos de ella.
¿Dónde lo pongo? Acá, por acá. Sí, me lo tiene acá al frente. Acá está la cámara, ahí, no más acá. Acá donde estoy yo, ahí, así. Más fácil. ¿Dónde está? En vez de mi cara, acá yo. Esta es la compilación de cuentos que tenía varios cuentos de esta autora. Ella es premiada. Acá dice, a ver, Premio Internacional Christian Andersen, cuadro de honor en 1976. Ella era prestigiosa, digamos, en todo en Europa, en todo. Era un libro que tenía, digamos, sus cuentos, que, a ver, a los militares le pareció, no sé, a ver, yo voy a acá leer, acá no tengo, pero es como que promovía mucho la imaginación. Ajá. No querían que los chicos, las chicas tengan imaginación, que no piensen más allá de lo que estaba establecido en ese momento. Pero ¿y qué me contaban estos cuentos que está, por ejemplo, un elefante ocupa mucho espacio? ¿De qué trataba este cuento? Bueno, un elefante es Víctor, se llama el elefante. Ahí tenés. Acá. Víctor vivía en un circo y un día se cansó de estar en el circo encerrado, pobrecito, en una jaula, y entonces alborotó a todos los animales del circo y declaró huelga general. Ah, bueno. Está bien, ya entendí. Bien. Bien, no vamos a espolear el final del cuento. No. O sea que declaró la huelga general. Pero ella, digamos, recuerda ese momento la censura y la evaluación, palabras de ella, la evaluación que hago años después y leyendo el decreto es que la gente creyó que era el primer cuento que habla de la huelga. Yo lo escribí entre los años 72 y 75, cuando la huelga era un derecho de los trabajadores. E incluso la primera edición salió bajo gobierno democrático. Pero los 15 cuentos tienen que ver con la justicia. Entonces, sabiendo todo lo que pasó, llegó a la conclusión de que mi libro era intolerable para determinado grupo que estaba al mando de nuestro país. Estaba prohibida la paz, la solidaridad, se instaló la fuerza de los contravalores o disvalores. Eso lo dijo en 1988. Bueno, y a ver, eso es uno de estos cuentos, ¿no? Y después había otra gente, Laura de Betach, sí, por ejemplo, ¿no? Acá tenés un montón. A mí me encanta Laura de Betach porque tiene uno de los cuentos, uno de sus libros también prohibidos, era así una compilación de cuentos para niños y niñas. Varios cuentos prohibidos tienen. Ajá. Bueno, ella, por ejemplo, La Torre de Cubos, que es un cuento, ella nació en Santa Fe, por ejemplo. Sí. Primero la prohibieron en Santa Fe. La Torre de Cuba. Ella dice que, a ver, este plan no era que había una oficina donde estaban todos analizando los libros y a ver qué tenían de peligroso para esta, digamos, para esta sociedad que ellos querían construir, digamos, moralmente, sino que principalmente ellos intervenían a través de una denuncia. Si alguien denunciaba que esa persona era subversiva. O sea, con la colaboración de la sociedad civil, fueron prohibiendo estos cuentos. No es que hicieron una super investigación y ocuparon uno por Puede que haya una que otra investigación, pero generalmente se iban al Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior, y se denunciaba a esta persona que creían subversiva. A la pucha. ¿Y la Torre de Cubos? ¿Qué tiene de la Torre de Cubos en su relato que la hace tan peligrosa? Bueno, acá tenés la planta de Bartolo. Ah, bien, una de las compilaciones. Bueno, ya tiene excesiva imaginación, decía el decreto prohibido. ¿Excesiva imaginación? Ese fue el argumento del decreto para prohibirla. Muy bien. Primero se prohibió la provincia de Santa Fe, después siguió la provincia de Buenos Aires, Mendoza y la zona sur, hasta que se hizo un decreto nacional. ¿Quién firmaba estos decretos nacionales? Me acuerdo. A ver. Aparte del ya conocido Videla, no sé si lo conocen a Ruiz Palacios. Ah, no te puedo creer. ¿En serio? Estaba dentro del Ministerio del Interior y llevaba el decreto, llevaba de Arindegui, que era el ministro, pero a su vez Ruiz Palacios tenía un cargo. Ruiz Palacios tenía un cargo sí, yo me anoté por acá para no olvidarme. Tenía un cargo dentro del Ministerio del Interior. Estaba a cargo de... Que evidentemente era muy importante porque dejó su autógrafo en los decretos de prohibición. Ruiz Palacios, para algunas personas que no saben, fue gobernador durante la dictadura del Chaco. Y después, gracias a que no pudo ser juzgado por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, también ocupó cargos electorales. Entre otros, fue intendente de la ciudad de Resistencia y también fue
presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. No ocupó cargos menores, se tiene una muy buena idea de él como de gestión, pero porque tampoco se conocen este tipo de cosas. Él era subsecretario de Seguridad del Interior. Mirá, qué interesante. El subsecretario de Seguridad del Interior firmaba los decretos de prohibición de literatura destinada a niños y niñas entre 5 y 12 años. ¿Y qué habla la planta de Bartolo? ¿Qué pasó con la planta de Bartolo? Bartolo era un niño que él plantó un día una planta que salió una planta que le daba cuadernos. Cuadernos. Bien, cosechaba Excesiva cuadernos. Imaginación. Excesiva imaginación. Entremos al mundo de la imaginación. Bien. Entonces, ¿qué pasaba con las mamás? Que las niñas les gustaba mucho dibujar, escribir, y se acababan muy rápido los cuadernos. Y las mamás se quejaban porque eran muy caros esos cuadernos. Claro. Entonces Bartolo, al tener tantos cuadernos, los regaló. Él no quería que se los compren, sino que se los regaló para que los niños sigan dibujando, sigan expresándose a través del papel y el lápiz. Pero un día vino el dueño de la fábrica de cuadernos y ahí queda la incógnita de qué pasó. Se habrá quejado, sí, me imagino. Sí, bueno. Y lo habrá querido prohibir a Bartolo. Y lo habrá querido, sí. Con su planta. Porque le habrá querido comprar primero y como Bartolo se negó, bueno, él recurrió a los soldaditos azules, dice la policía. Vamos a dejarle los no cuentos. voy a spoilear más. Sí, vamos a dejarle todos los cuentos inconclusos porque hay bastante, a partir del 2003, a partir del 2003 en la Argentina, para entrar un poco a la parte ya no tan oscura de la historia argentina en materia de literatura infantil, a partir del 2003 hubo toda una resignificación de la memoria, la verdad y la justicia en este país. Y hubo una gestión encabezada por Néstor Kirchner con la participación activa de los organismos de derechos humanos como abuelas, hijos, detenidos y desaparecidos, madres de Plaza de Mayo, y que volvieron a editar estos libros prohibidos, volvieron a hacerlos circular. También hay muchísimo material de audio y videos contados por ahí en YouTube o en las redes, donde pueden ir a buscar los cuentos completos, que a propósito no se los contamos hasta el final acá. Y hay una cuestión muy curiosa. Una cosita, ¿no? Antes. Sí, a ver. Laura, en una entrevista, dice que ella tenía permanentemente, no era solamente la prohibición por decretos de sus libros, su autoría, ella tenía un falcón verde constantemente en la casa. Uh-huh. Entonces, eso. Querían desaparecer todo, así como fue el secuestro de libros, la quema de libros, no querían que ya nada esté, digamos, al alcance de la sociedad, digamos, que no era solamente el que me prohíban y que no pueda, digamos, que esté en la librería, sino que era la persecución constante a estos, digamos, escritores y escritoras. En la vida cotidiana. Pero bueno, Laura de Betach lo que hizo fue después publicar recién en 1984, ¿no? De vuelta a sus libros. Sí, ella el sabor me también. Y ahí tenés uno que te gusta a vos. Claro, y en 1984 volvieron otra vez a publicar, pero la verdadera política que se lleva adelante desde un gobierno democrático, justamente para ver si podemos contrarrestar lo que genera la dictadura cívico-militar en la sociedad, en la cultura, en esta batalla cultural que libraron también los genocidas que usurparon el poder. Bueno, vuelven a reeditar los libros y reeditaron este libro que se llama La Línea, que es de Beatriz Dunberg y Ajax Barnes, que lo voy a poner así, delante de mi cara para no equivocarme, a ver si se ve, bien me dicen. Y este libro fue editado en el 2003 nuevamente, que dice, así brevemente, lo voy a hojear yo y lo voy a leer, dice: La línea, un hombre con una línea, le pasa por arriba, le pasa por abajo, hace equilibrio, sube, y así sigue dando ejemplos de la línea, y en algún momento dice: vacila, retrocede, duda. Un hombre con una línea, vamos a irnos un poquito al final, puede dividir, puede separar, puede destruir, pero también puede marchar contra la historia, puede unir, puede compartir. Y muchos hombres con una línea pueden trazar un árbol que da para todos los frutos. Y continúa ejemplificando qué se puede hacer con una línea, que no son nada más y nada menos que las conductas que podemos hacer en nuestra vida.
Muy interesante el libro con sus dibujitos y con su texto, pero tiene una particularidad. La línea acá es celeste. Es una línea celeste. La edición del 2003. La edición del 2003. Pero la edición original... Del 2020. Pero la edición original, la edición original, que se volvió a editar recién en el 2020, la edición original, tenía una línea roja. Era una línea roja. Evidentemente ahí hay un resabio, ¿no? De la dictadura cívica. La original de 1975. La original fue de 1975. También un libro premiado en Premio Casa de las Américas. Son premiados, ellos son marido y mujer, digamos. Falleció, digamos, el dibujante, que es... Pero ellos tienen otros libros, digamos, aparte de ese. Termina de contar lo que te interrumpí. Sí, está bien, sí. Bueno... Pero Rocío está acostumbrada a las interrupciones porque es maestra de jardín de infantes, así que así suele ser todas sus explicaciones. Pero bueno, en esta línea, en este cuento de la línea, era roja. Y claro, en el 2003, cuando vuelven a editar, que todavía no habíamos juzgado a los genocidas, se editó con un color celeste o azul para no herir susceptibilidades, ¿no? Digo, ahí hay todavía un resabio bastante fuerte, cómo nos marcó la dictadura. Porque el rojo, ¿qué significaba para aquella dictadura, Rocío? El rojo nada más y nada menos era marxista, todo era marxista. Comunista, perdón, sí, comunista. Es que pasa que todo se podía mezclar, todo se catalogaba como subversivo. Bueno, claro, todo no había mucha distinción, todo era prohibible para ellos, digamos, no. Hay cosas que uno le puede encontrar el sentido, no, pero ponerse en sus pensamientos, digamos, lo que ellos querían lograr con esta sociedad moralista, cristiana y bueno, de los buenos valores, creo que faltaron mucho a catequesis estos señores. Porque sí, no creo que el cristianismo haya querido eliminar al otro, ¿no? Pero bueno, no entendieron la Biblia tampoco. Tampoco entendieron la Biblia, sí, parece que no leyeron muy bien qué quería Jesús. Pero bueno, ahí hay algo que el Principito sí me interesa, que es que este tema del comunismo, el marxismo, en definitiva lo que hacía era poner un nombre a todas aquellas personas que pensaban distinto. No había posibilidad de debate, no había posibilidad de expresar ideas, ¿no es cierto? Sí, que no haya comunión, digamos, entre todas las partes de la sociedad, que no haya solidaridad, que no haya pensar en el otro, en el prójimo, esto de que no les guste, digamos, que no les guste que Bartolo, por ejemplo, comparta los libros sin que tenga una ganancia él, digamos, ir en contra del capitalismo, ir en contra de todo el neoliberalismo que te dice sálvate solo, el individualismo, digamos. Y así tenés un montón de cuentos que siempre hablan de esta sociedad, digamos, cooperativa que digamos que a tanto le gusta el Eternauta que no nos salvamos solos, digamos, pero es a la acción. El Eternauta prohibidísimo. Claro. Sí. Ahora, como último, hay muchísimos cuentos, hay muchísimos libros, si se ponen a buscar, es interminable y una historia más linda que la otra. Pero vamos a tomar como último ejemplo, como para reflejar cómo se puede superar todo esto, cómo se puede transgredir todos estos años de oscuridad y de dictadura y de censura. Y lo vamos a tomar como ejemplo a uno de los libros, creo, más conocidos por mucha gente, que es El Principito. El boom de los 60-70. ¿Así era? Sí, bueno, yo todo esto que fui diciendo, todo eso, hay una investigación de la Universidad Nacional de San Martín, que en el 2014 Los libros muerden, creo que se llama, toda la investigación de todo este plan sistemático, digamos, que estuvimos hablando, y El Principito, no hay ningún decreto, no hay que esté, digamos, no sabemos si había, digamos, todo esto es recopilación y buscar, investigar de todos los clasificados que no circulaba, digamos, que no era fácil, digamos, acceder. Y El Principito, por ejemplo, lo dicen como que lo encontraban mucho en las casas. Entonces era peligroso por eso que los secuestraban y lo quisieron desaparecer. Pero El Principito tuvo muchos ejemplares. Ajá. Impreso, entonces era muy difícil desaparecerlo, digamos. Era muy difícil quemarlos a todos, desaparecerlos. A todos, muy bien ahí. Bueno, El Principito
está casi, creo que es verdad que hay muchos ejemplares, pero además es un material que se utiliza, digamos, en la literatura, ya por ahí no tanto tan infantil, sino también para la secundaria y demás en algunos lugares. Pero fíjense la discrecionalidad, ¿no?, que nos cuenta Rocío, que tenían estos grupos de tareas, que secuestraban libros, que porque lo encontraban mucho en la casa, y como era muy popular, terminaron secuestrando y también tratando de hacerlo desaparecer, ¿no? Esta historia de Antoine Saint-Exupéry, que bueno, debe ser, hay un montón de material también audiovisual que cuenta la historia del Principito. Le vamos a pedir a Rocío que se quede un ratito más, le recortamos un montón todo el material que trajo, pero bueno, es mucho. Se puede seguir después. Después podemos ir con otros cuentos y otras historias prohibidas. Le vamos a pedir que se quede un ratito más para charlar algo así más de la actualidad que tiene que ver con el reclamo docente. Un ratito de tanda, escuchamos otro poquito de María Elena Walsh. Había una vez un brujito que enguló